¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a resolver un problema de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, ya está mostrada la pregunta al inicio del video y tenemos aquí que la utilidad está representada por una función cuadrática. La función es menos x cuadrado más 10x menos 16, donde x viene a ser las unidades del artículo y la función utilidad está expresada en miles de soles. Bien, para resolver este problema nos piden a nosotros hallar la utilidad máxima. Para poder hallar la utilidad máxima es necesario hallar el vértice, porque esta ecuación cuadrática se puede graficar como una parábola. ¿Sí? Para ello, el primer paso que debemos seguir es el siguiente. El primer paso es identificar los coeficientes de la ecuación cuadrática, es decir, los coeficientes vendrían a ser los valores que acompañan a la variable. En este caso, el coeficiente a que acompaña el término cuadrático sería menos 1. El b sería 10 y finalmente c vale menos 16. Una vez identificados los coeficientes, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. En primer lugar, el a. El a nos va a decir la orientación de nuestra parábola. Es decir, si el a es positivo, tendremos una gráfica parabólica cóncava hacia arriba, y si el a fuera negativo, tendremos una parábola cóncava hacia abajo. En este caso, si fuera la parábola cóncava hacia arriba, tendríamos aquí un mínimo. En caso la parábola sea cóncava hacia abajo, es decir, negativo el valor de a, tendremos un máximo. Estos puntos de acá se les conocen con el nombre de vértice. Es el vértice de la parábola, que puede ser un mínimo o un máximo. En el caso de nosotros, al ver que nuestro valor de a es negativo, tendríamos este caso, ¿no? Y justamente el problema nos pide el máximo. Bien, entonces ya sabemos que nuestra parábola será de esta forma, con un máximo. Bien, luego el valor de c nos indica también algo muy interesante. El c nos indica el intersecto con y, es decir, con el eje de las ordenadas. También se le conoce como ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen? Es el intersecto con y. Eso significa que nuestra parábola va a cortar al eje y justamente en este punto, menos 16. ¿No? Y la parábola va a pasar por ahí. Bien, vamos a continuar entonces ahora hallando los intersectos con x. Intersectos con x, es decir, con el eje de las abscisas. Para ello vamos a factorizar. Vamos a factorizar haciendo la utilidad igual a 0. Es decir, vamos a igualar a 0 la utilidad para poder nosotros determinar los intersectos con el eje x. Entonces tendríamos lo siguiente. La función menos x cuadrado más 10x menos 16 es igual a 0. Pero como el menos x cuadrado es negativo, lo voy a hacer positivo. Para ello le voy a cambiar a todos el signo. Le cambio el signo a él, le cambio el signo a él y al 0 también. Pero como 0 es neutro, al cambiarle el signo sigue siendo 0. Bien, ahora podemos nosotros factorizar sin ningún problema. Profesor, ¿qué pasaría si no se puede factorizar? Es decir, ¿qué ocurre si no puedo aplicar aspa simple? Bien, si no puedes aplicar aspa simple, tendrías que recurrir a la fórmula general, ¿no? Bien, aquí lo hemos podido factorizar, por lo tanto la utilidad se expresa como x menos 8 por x menos 2. Es decir, esta sería la expresión factorizada. Profesor, ¿cuáles son los intersectos? Bien, recordemos tú que cada una de estas expresiones se iguala a 0. Al igualar a 0 tendremos los dos intersectos. El primero es 8, ya que 8 menos 8 es 0, y el otro es 2, ya que 2 menos 2 también es 0. Estos serían los intersectos. Los vamos a ubicar aquí ya en esta recta. Este es 2, tenemos aquí el 8.
Es decir, nuestra gráfica, nuestra parábola va a pasar por aquí, de esta manera, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Además, tenemos el intersecto que es menos 16. Vamos a ubicarlo por acá. Entonces, tenemos ya los puntos de intersección. Para hallar el máximo valor de la utilidad, simplemente hay que hallar el vértice, es decir, las coordenadas h y k. ¿Cómo se halla h? H simplemente se halla como menos b sobre 2a. Y el valor de k será la utilidad evaluada en h. Profesor, es decir, menos b, pero b vale 10, sobre 2a, pero a vale menos 1. Por lo tanto, tendría menos 10 entre menos 2, lo cual me da el valor de 5. Ya tengo h, y el k simplemente es evaluar la función utilidad en 5, es decir, menos 5 al cuadrado, más 10 por 5, menos 16. Y esto como resultado me da 9. H y K son las coordenadas del vértice. Recordemos que estas son las coordenadas del vértice. Todas estas son las coordenadas del vértice, tanto 5 como 9. Bien, lo vamos a ubicar. 5 está acá. Y hay algo siempre interesante, que el valor de h siempre está en el punto medio de los intersectos. 2 más 8, 10, entre 2 me da 5. Es interesante saber siempre que la parábola tiene una forma simétrica, ¿sí? Entonces el valor de k vale 9. 9 está por acá. Y finalmente vamos a hacer la intersección de 5 con 9. Tendríamos ahí el vértice. El vértice, como hemos visto, es un máximo, ¿sí? Por lo tanto, al terminar de dibujar esta parábola, podríamos nosotros finalmente, la parábola va a pasar por 2, va a intersectar al menos 16, y por este lado va a pasar por 8. ¿Verdad? Bien, aquí nosotros tenemos entonces la gráfica de la parábola, esta función. Bien, nosotros nos damos cuenta que el máximo punto es 9. Y esa sería la respuesta para 5 unidades. Entonces, como respuesta podríamos decir finalmente lo siguiente. Respuesta. Se obtendrá un máximo, ¿no? Se obtendrá una máxima utilidad con x igual a 5, es decir, 5 unidades, nos dará una utilidad máxima 9, pero recordemos que está expresada en miles de soles, por lo tanto la utilidad máxima será 9000 soles. Esa sería la respuesta, ¿sí?